Bueno, la gente opina, tiene necesidad de decir y nosotros buscamos a aquellos que de alguna manera nos puedan ayudar a entender cómo es todo esto. Eh, ¿Cómo andas, Nico? Buen ¿Cómo día. estás? ¿Cómo andan? Buenos Hola, días. buen día. Bueno, tenemos un chat súper activo nosotros que nos obliga a parecer inteligentes, ¿viste? No sé si hacerlo, por lo menos parecerlo. Que nos va planteando cosas que tienen que ver con esta realidad que es insoslayable. Pero bueno, yo te llamaba para hablar de esta coyuntura que tiene que ver con lo que ha pasado con Cristina y con lo que viene, porque yo tengo la sensación de que vienen muchas cosas próximamente, ¿sí? Sí, creo que en primera instancia, por supuesto que es un impacto enorme, ¿no? Que termina desencadenando una proscripción de un proceso electoral abierto, ¿no? Sin ingresar en la causa, sin ingresar en la arbitrariedad de la Corte Suprema, en su composición absolutamente parcial, ¿no? Y en el comportamiento que está teniendo, esto abre para la Argentina una situación, ¿no? de mucha complejidad. ¿No? Por un lado vemos, ¿no? Un sector importante de la sociedad representado por el justicialismo, ¿no? que marca esta tensión que se empieza a fortalecer y creo que nuestro movimiento, nuestro partido, el justicialismo, ha vivido situaciones similares en otros momentos históricos y esto creo que debe abrir la puerta para la reflexión, para la unidad, para tener claro dónde está la contradicción principal, que es este gobierno, y desde mi mirada, yo creo que Cristina Kirchner, más allá que no va a poder ser candidata, ¿no? Va a tener una enorme centralidad, ¿no? En el despliegue de lo que deben ser las construcciones o la arquitectura electoral de cara al mes de octubre, que como vemos hay muchas cosas en juego. No solo estamos frente a un modelo económico donde florecen las peores consecuencias, donde el horizonte que vemos es un horizonte muy negativo por lo que es la crisis social, ese default social, pero también la profundización del proceso de industrialización de nuestra matriz productiva. Y al mismo tiempo, tan preocupante como eso es la consolidación de los discursos de odio, ¿no? Que Sí, lo vemos de manera constante, ya sin tapujos, ¿no? Las palabras ayer, por ejemplo, del impresentable y del cobarde de espera. Esper, así lo confirman, ¿no? Y vemos, ¿no? Esa agresión, ¿no? Que este gobierno, este neofascismo o este fascismo blando, pretende correr, ¿no? La frontera de lo que la sociedad va tolerando, ¿no? Y creo que ahí tenemos que reflexionar fuertemente porque creo que tenemos que consolidar un frente contrario a estos discursos de odio, de crueldad, que no solo se ven en las palabras de Esper y de otros dirigentes libertarios o anarcolibertarios, sino también se ve en su accionar, ¿no? En estas políticas de brutal ajuste al Hospital Garraham, a las personas con discapacidad, ¿no? A nuestro sistema universitario, al sistema educativo de la educación obligatoria, el ataque constante a las provincias. Entonces me parece que todo esto implica enormes desafíos, ¿no? Porque creo que lo que está en juego es un país que abrace el desafío de construir mejores realidades. Digo, eh, la unidad del peronismo es algo por la que hemos, creo, luchado, hablado, batallado, creo que todos, vos, yo, todos los que de alguna manera estamos anclados ahí. Digo, ¿vos creés que este hecho que la tiene a Cristina en el centro de la escena va a lograr que esto pase? Digo, ¿qué grado de posibilidad le ves a esta concreción? Yo creo, Alberto, que sí, porque me parece que una de las estrategias, ¿no? Detrás de este fallo también express, ¿no? Sí, sí, Porque hay sí, otros sí. recursos que llevan más de 2 años y no son tratados. Y estos han sido tratados contra reloj, ¿no? Para proscribir a Cristina y a partir de allí los intereses que están detrás de este fallo, debilitar la posibilidad de una oposición a Milei y las políticas que Milei representa, ¿no? Porque al fin y al cabo Milei es un instrumento que para estos sectores también es descartable, ¿no? Entonces, creo que ahí, frente a este hecho extraordinario que estamos viviendo, como ha ocurrido en otros momentos de la historia, donde había comportamientos de estas características por parte de esos poderosos, creo que la reflexión debería ser la unidad y yo creo que en eso se va a trabajar, porque inclusive quizás el territorio donde hay más tensiones, ¿no? Porque son tensiones que surgen quizás
del espacio más próximo de la propia presidenta de nuestro partido, que es Cristina Kirchner, que es el gobernador de la provincia. Creo que todos toman conciencia que en un momento de avasallamiento institucional, como se vive, de un Milei que no respeta absolutamente nada, de un Milei que inclusive ya ha dado discursos en su momento hablando de la necesidad de intervenir la provincia de Buenos Aires, detrás de esa unidad en el territorio más poblado, que representa casi el 40% del electorado de la Argentina, no se vincula solo a una elección que permita ponerle freno a ciertas políticas de ajuste que Milei y los libertarios van a querer llevar adelante en la Cámara de Diputados y en el Congreso Nacional después de las elecciones, sino está en juego la propia defensa y gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires, porque el ataque que están sufriendo todas las provincias en términos del federalismo, en términos del envío de los recursos Es de la absoluto. provincia, es absoluto, ¿no? No, es absoluto, doy fe de eso, digo, el gobierno el gobierno nacional indudablemente no está cumpliendo ni mínimamente con lo que tiene que cumplir en relación no solamente a la coparticipación, sino en relación a muchas otras cosas de las cuales el gobierno nacional tiene que aportar, que no lo hace y que obliga a las provincias a situaciones muy complejas, ¿sí? No, por supuesto, ¿no? Y acá esto te puedo dar fe. realmente no hacen diferencia entre No, peronistas esto y es para fuerzas todos. políticas. Lo que a veces a uno le cuesta comprender son gobernadores que son sujetos pasivos, o sea, son víctimas de todas estas políticas que igual siguen arrodillados frente al poder central de Buenos Aires, ¿no? Uno dice, ¿cómo es posible, ¿no?, que el radicalismo en términos mayoritarios no recupere la dignidad de su historia, ¿no? O no hace falta irse a la década del 20, del 30, ¿no? Sino simplemente recordemos lo que era Alfonsín, ¿no? Con Alfonsín, un dirigente importante que decía lo que pensaba, que tenía coraje, podíamos coincidir o no con cierta de sus políticas, pero nadie duda de lo que Alfonsín representa para el gran campo nacional y popular, ¿no? Y vemos un radicalismo, ¿no?, que es absolutamente sumiso, a pesar de los insultos que recibe de manera constante por parte de Javier Milei. Y eso mismo ocurre con Y muchos por otro dirigentes lado, sociales. innecesariamente Martín Lustó expresándose como se expresó. Yo realmente no, ¿viste? Digo, ¿por qué? ¿Para qué? Que alguien me lo explique, quiero saber, digo, hay cosas que yo no las entiendo, No, sinceramente. por eso me parece que todo eso es inentendible y creo que la sociedad a partir de octubre se va a comenzar a organizar, ¿no? Y aquellos que pensaban, ¿no?, que a Cristina con este fallo implicaba no solo sacarla a ella de la dimensión electoral, sino también de la dimensión política, debilitar al peronismo, se van a llevar una sorpresa en el mes de octubre, porque me parece que esto removiliza a un frente político como es el justicialismo, ¿no?, en el compromiso de ampliar las bases, de ser lo más plurales posible y que podamos construir, ¿no?, un frente contrario a todas estas políticas que se están llevando adelante. Nicolás, ¿cómo estás? La verdad que todo suena como esperanzador. Ahora, ¿no se han planteado que la parte discursiva deberían dejarla de hacer lo políticamente correcta, que no les está dando resultado, de garantizar un montón de cosas que ha hecho el peronismo hasta el día de hoy, y que ese discurso no funciona? De decir, no sé, por darte un ejemplo, mira, cuando nosotros lleguemos los vamos a meter a todos estos en cana, punto. Y no va a haber, no hay más contemplación. No, pero nadie dijo eso. No, yo lo estoy mencionando, invirtiendo todo el poder de la carga de cómo se están desarrollando los hechos. Sí, yo creo que hay que analizar discursivamente, ¿no?, cómo podemos aumentar la competitividad en términos electorales, ¿no?, a partir de la construcción discursiva, los diagnósticos. Ahora, la realidad es que yo creo, ¿no?, que un país, ¿no?, y el discurso de los libertarios, de Milei particularmente, genera un enorme daño. Un país que se agiganta el nivel de agresividad es muy difícil que pueda transitar un proceso de desarrollo, ¿no? Y yo creo que en el peronismo tenemos el valor de nuestra historia, con nuestros aciertos y con nuestros errores. Sí creo que frente a los discursos de crueldad, como el que hizo ayer Esper, hay que ser absolutamente intransigente, ¿no? Entonces,
Creo que son todas estas cuestiones que tenemos que trabajar en términos electorales, pero también creo, ¿no?, que la sociedad, a partir de lo que son los marcados retrocesos que se está viviendo, porque seamos conscientes que aquel que hoy pierde su empleo, queda en la nada, ¿no?, está abandonado a la buena de Dios, ¿no? Entonces me parece que esto que vivió la Argentina se vivió también en otros momentos, tenemos que aprender de esos procesos que hemos vivido y creo que se va a abrir una ventana en ese sentido de oportunidad, y aquellos que piensan que a partir de esta decisión arbitraria, contraria al derecho, esta política persecutoria, debilitan al peronismo, excluyendo a su máxima dirigente, creo que se van a llevar una enorme sorpresa en las elecciones de octubre. ¿Vos te imaginaste que esto iba a ser así o te sorprendió? ¿Vos imaginabas una cosa así? Digo, la verdad que nada te puede sorprender, ¿no? No, pero bueno, digamos, teniendo en cuenta la dimensión que ha cobrado. A eso... Sí, pero veamos lo que es esta corte, ¿no? El terrorismo psicológico que empezó a hacer la corte hace algunas semanas, ¿no? Que el fallo lo tengan antes los periodistas que los involucrados. Me parece una falta de respeto institucional, pero nada nos puede sorprender. Digo, es algo muy parecido a lo que se vio en Brasil. Yo recordaba los otros días, minutos antes o días antes que lo detengan a Lula, ¿no? Había tenido una conversación privada Dilma Rousseff y Lula da Silva, o sea, la presidenta en ejercicio de Brasil con el expresidente, donde conversaban, entre otras cosas, que él podía llegar a asumir como jefe de gabinete. Sí. Esa conversación que tuvieron a la mañana temprano, al mediodía ya estaba en los portales de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, para ver lo que es la construcción de sentido que llevan adelante estas expresiones políticas, ¿no? Y me parece que todo eso habla, ¿no?, de una cuestión que es quizá de las más dificultosas de democratizar, que es la justicia, ¿no? Y no me refiero solo a esta justicia vinculada a lo que está viendo Cristina, sino en términos generales, ¿no? Para nuestras repúblicas, en términos de los distintos países de América Latina, ha sido muy difícil construir una justicia independiente de la política, independiente de los poderes económicos, pero que tenga la capacidad de dar una respuesta no solo, ¿no?, a las grandes figuras, sino principalmente a los ciudadanos de a pie, ¿no? Una justicia que está muy lejana, en una justicia que no resuelve, y además una justicia que es manipulada, ¿no?, por estos poderes permanentes que gobiernan hace demasiado en nuestra América Latina. Bueno, veamos cómo sigue todo esto. Me parece que estamos en un escenario diferente al que algunos pensaron. Me parece que está bueno. Ahora va a depender de aquellos que piensan el país bajo una idea muy clara, como es la del peronismo, bueno, que encuentren la forma de poder entender una causa que sea común, ¿no? Es decir, encontrar esa forma tan necesaria que permita que, aun con las diferencias, se pueda, teniendo en cuenta la gravedad de la realidad, se pueda precisamente plasmar en un hecho que la gente lo visualice como potable, ¿no? Porque además tenés que, de alguna manera, convencer a la gente que necesariamente estás en condiciones de poder hacerlo, ¿sí? Efectivamente, y un peronismo en movimiento, con capacidad de reflexión, pero también, como se planteaba recién, con la capacidad de confrontar en el campo de ideas, claro, ¿no?, y de ser duro, ¿no?, con esto que despliegan estos discursos de crueldad, ¿no?, y teniendo paciencia, ¿no? Pepe Mujica siempre me decía, nuestras victorias no son permanentes porque nuestras derrotas tampoco lo son. claro. ¿No? Me parece que el desafío es avanzar, ¿no?, plantar una posición clara y a partir de ahí empezar a reconstruir la política en la Argentina, ¿no?, y poder derrotar estos discursos de odio y esta hipoteca que están llevando adelante en la sociedad argentina. Nico, abrazo, gracias. Abrazo, gracias a ustedes. Adiós. Bueno,